Yo te adoro, Señor, con todo mi ser, yo con salmo te alabaré. Yo te adoro, Señor, con todo mi ser, todo el día te alabaré. Muy buenos días, amada iglesia. Deseo que Dios los bendiga con abundante paz, abundante gozo y mucha fe a través de la palabra de Dios. Y precisamente en esta mañana vamos a incrementar nuestra fe, nuestro gozo a través de la palabra de nuestro Señor. Estamos viendo temas escatológicos, temas que tienen que ver con en un futuro y tienen que ver con la iglesia y desde luego con el pueblo de Israel. En esta mañana, hermanos, vamos a introducirnos viendo en qué consiste el reino milenial, el famoso milenio del Apocalipsis. Entonces, a través de la Escritura, vamos a ir analizando en qué consiste este periodo tan fantástico, tan glorioso, de que nos hablan los profetas del Antiguo Testamento, pero que también Juan, el apóstol Juan, nos los reveló en el libro de Apocalipsis. Muy bien, el término milenio es un término latino que significa 1000 años. 1000 años. Y este término se encuentra 6 veces en el libro de Apocalipsis, en su capítulo 20, versos del 1 al 7. Quisiera que leyéramos esta escritura porque es la base de nuestro estudio en esta mañana. Dice así Apocalipsis 20 del 1 al 7. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. Vemos pues ahí esta expresión 1000 años o milenio. Fíjense, hermanos, que la doctrina o las enseñanzas del Antiguo Testamento en cuanto al milenio era tan claro, tan entendible y tan completa que los israelitas, los judíos, lograron a comprenderlo por sí solos, es decir, sin tener la revelación
del Nuevo Testamento. A través de los profetas, ellos entendían perfectamente esta enseñanza. Los judíos habían sostenido, antes de que se escribiera Apocalipsis, que el reino mesiánico, que el reino de Jesucristo aquí en la tierra, duraría por lo menos 1000 años. Por lo tanto, no habría que decir, como muchos ya lo han dicho, que sin este famoso pasaje de Apocalipsis 20, del 1 al 7, no hubiera enseñanza sobre el milenio. Pero pues el Antiguo Testamento, sobre todo Isaías, lo habla muy claramente. Bien, durante la historia de la iglesia, hermanos, han habido 3 puntos de vista en cuanto a esta doctrina, en cuanto a esta enseñanza escatológica. Y vamos a ver brevemente en qué consiste cada uno de estos 3 puntos de vista. Número 1 es el postmilenialismo. Postmilenialismo. Esta teoría o esta postura o este punto de vista enseña que a través de la predicación del evangelio por parte de la iglesia a todo el mundo, un día todos los hombres abrazarían el cristianismo. Es decir, todos los hombres aceptarían a Jesús como su Salvador, como su Señor, hasta llegar a ser una comunidad universal de hombres santos, de hombres perfectos. Sin embargo, y una vez que la humanidad se haya vuelto a Cristo, se haya vuelto a Dios, entonces se haría la invitación a Cristo para que bajara a esta tierra y empezara a reinar en este planeta habitado por seres humanos. Hasta entonces vendría Cristo, una vez que los hombres hayan enderezado sus caminos. Pero la Biblia, hermanos, dice todo lo contrario. Ya que miren, esta postura del postmilenialismo no niega la enseñanza. Ellos creen que efectivamente sí habrá un periodo de 1000 años, solo que Cristo vendría hasta el final de este periodo. Y entonces la Biblia dice todo lo contrario. La Biblia dice que los hombres irían de mal en peor. En vez de que la sociedad se componga, en vez de que la sociedad sea mejor, en vez de que la gente busque a Dios, la Biblia dice que será todo lo contrario. La Biblia dice que los hombres irán de mal en peor. Los hombres cada vez serán más malos. Buscarán menos a Dios. Quiero leer 2 escrituras que nos hablan de esto. Primera de Timoteo, capítulo 4, verso 1. Ahí nos dice que el proceder de la humanidad empeorará en vez de mejorar. Dice así 4:1 de Primera de Timoteo. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Los hombres negarán la fe, dejarán la fe a un lado y escucharán a hombres engañadores, a doctrinas de demonios.
Entonces vemos acá pues que la postura de los postmilenialistas, que creen que Cristo vendrá hasta que esta humanidad se componga, no está de acuerdo con la palabra de Dios. Segunda de Timoteo 3, verso 1 al 5, dice así: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Con estas escrituras y muchos más, la postura de los postmilenialistas no es correcta. Cristo no puede venir cuando haya una humanidad perfecta, porque nunca la habrá. Y entonces no está de acuerdo con la escritura esta postura. La siguiente postura son los amilenialistas. Amilenialistas. Y este punto de vista enseña que no habrá tal milenio. Este grupo de personas no creen que existirá un reino de 1000 años gobernado por Cristo aquí en la tierra. Ellos dicen que escrituras como Isaías 11 y otras más no hay que tomarlas literalmente, porque no significa lo que dice. Fíjense, ¿quiere saber, por ejemplo, qué dice Isaías 11? En su contenido, dice Isaías capítulo 11, que la vaca y la osa pasarán juntos. Sus crías se echarán juntas, las crías de las vacas y de las osas. También dice que el león comerá paja como un buey, como un toro. Dice que el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid, y el recién destetado extenderá su mano en la caverna de la víbora. También dice Isaías 11 que el lobo y el cordero morarán juntos. El leopardo con el cabrito se acostará. El becerro, el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. Eso es lo que dice Isaías 5. Y se refiere que todo esto ocurrirá en el milenio. Es obvio que ahorita esto no sucede. Usted pone un leopardo con un cabrito, se lo va a devorar. Un lobo con el cordero, servirá de comida el corderito. Este contenido de Isaías 11, el profeta dice que sucederá en el reino milenial. Pero los amilenialistas dicen que esto no puede ser posible. Ellos no creen que existirá un reino de 1000 años. Entonces, así como este capítulo 11 o el capítulo 35 de Isaías no hay que tomarlos literalmente, ¿cómo tomaremos el famoso capítulo 53, donde nos habla del sufrimiento de Jesús?
Isaías en el capítulo 53 nos habla del siervo sufriente, de los sufrimientos que Cristo vivió en esta tierra para salvarnos. Dice que Él fue desfigurado, no tenía parecer alguno, no había hermosura en Él. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y si los amilenialistas dicen que no hay que tomar de manera literal estas profecías, ¿cómo se explica en Isaías 53 si ya se cumplió? Ya Cristo ya cumplió la profecía de Isaías 53. Al igual que Isaías 61, donde Él dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido. Y cuando terminó de leer esa escritura allá en la sinagoga, Él dijo: hoy se ha cumplido esta escritura en mí. Entonces, ahorita vamos a ver que nosotros que sí creemos en el milenio, tanto Isaías 11 como 53, Isaías 9, se cumplirán tal y como está escrito. Muy bien, muy bien. La otra postura es el premilenialismo. Premilenialismo. Este punto de vista enseña que Cristo vendrá justo antes de que empiece el milenio y que Él reinará personalmente durante este glorioso reino de 1000 años. Hermanos, esta es la única posición que se adapta a la palabra de Dios, que está en acorde a la palabra de Dios y que es la más antigua de las tres. Desde el tiempo apostólico y aun cuando ya murieron todos los apóstoles, los primeros padres de la iglesia, por ejemplo del primer siglo como Clemente de Roma, Ignacio, Policarpo, en el siglo II Justino Mártir, Irineo, Tertuliano, en el siglo III Cipriano y Comodiano. Estos padres de la iglesia creían firmemente en la enseñanza del milenio. Ellos lo creían. Y nosotros, como iglesia cristiana, Pentecostés, como fraternidad cristiana, El Progreso, nuestra postura es premilenialista. Nosotros creemos que sí existirá ese reino y que Cristo vendrá antes de que empiece ese reino y Él mismo será el que reine en el milenio. Esa es nuestra postura, hermanos. Muy bien. Ahora vamos a ver los propósitos del milenio. ¿Por qué de este periodo? ¿Por qué habrá este periodo aquí en la tierra? Muy bien. Uno de los propósitos del milenio es que se cumplan 3 pactos que Dios hizo en el Antiguo Testamento. Vuelvo a repetir, uno de los propósitos del milenio es para que Dios lleve a cabo, cumpla 3 pactos que Él prometió en el Antiguo Testamento. Y el primer pacto lo hizo con Abraham, con el patriarca Abraham, y vamos a ver nuestras Biblias en el libro de Génesis, capítulo 12. Bien, el pacto con Abraham. Y con Abraham
Dios prometió dos cosas. Número uno, que su simiente, o sea, los descendientes de Abraham, se convertirían en una gran nación. Ese es el pacto que Dios hizo con Abraham, el padre de la nación judía. Y este pacto consta de dos cosas. Vuelvo a repetir. Número uno, que su simiente, Israel, se convertiría en una gran nación. Vamos a leer algunos pasajes en el Génesis. Capítulo 12, versos 1 al 3. Dice ahí: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Rápidamente, 13:16 del mismo Génesis. 13:16. Dios se comprometió con Abraham de hacer de sus descendientes una gran nación. Dice el 16: y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. 15:5 ahí en Génesis. Y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. 17:6 dice: te multiplicaré en gran manera y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti. Por último, 22:17 dice ahí: de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Ahí está el pacto, ahí está la promesa, la alianza que hizo Dios con Abraham. Haría de sus descendientes una gran nación. Y esto podrá llevarse a cabo en el milenio. En el milenio, hermanos. Sabemos que ahorita la nación de Israel, los judíos están dispersos. Apenas están regresando a su tierra, donde Dios los plantó originalmente. La tierra que Dios les prometió a sus padres, a Abraham, a Isaac y a Jacob. Pero regresarán entonces para cumplir, para que Dios pueda llevar a cabo su pacto de que sean una gran y famosa nación de toda la tierra, el pueblo de Israel. Eso será posible en el reino milenial. Bien, la otra parte del pacto con Abraham fue de que un día su simiente sería dueño de Palestina, de toda la tierra prometida. Desde que Israel, hermanos, entró a la tierra prometida, nunca ha poseído del todo, nunca ha tenido dominio
de todo el territorio que el Señor les entregó. Desde que Josué entró con ellos a la tierra de Canaán para conquistarla, hasta el día de hoy, los israelitas no han poseído de manera plena todo el territorio que les pertenece. Pero Dios cumplirá su pacto precisamente en el reino milenial. Allá mismo en Génesis capítulo 12, verso 7. Génesis 12, 7 dice así: y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. A tu descendencia daré esta tierra. 13:14 de Génesis. 13:14. Y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él: alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur y al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. 15:7. Y le dijo: yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. 18:21 de Génesis. Perdón, 17:8. 17:8 de Génesis. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Vamos a ver un último texto, 15:18. 15:18, 19 y 20. Dice: en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, la tierra de los eneos, los ceneseos, los cadmoneos, los eteos, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los gergeseos y los jebuseos. Dios hizo un pacto con Abraham de darles toda la tierra prometida. Y esto no ha podido llevarse a cabo. Se logrará cuando Cristo edifique a Jerusalén, junte a los desterrados de Israel, los vuelva a poner en su patria, y Él sea el Rey y Señor de toda la tierra. Entonces y solo entonces Israel podrá poseer la plenitud de la tierra prometida. He ahí el propósito del milenio. Muy bien, el pacto con David. Dios también hizo un pacto con David, pacto que está interrumpido, pacto que se reanudará cuando Cristo venga a reinar en esta tierra. Segunda de Samuel, segundo libro de Samuel, capítulo 7, verso 16. Segunda de Samuel 7:16 dice: y será firmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente.
Dios hizo un pacto con David, con el salmista. Y este pacto dice que David provendría de un trono eterno, que de David provendría un reino eterno, que de David provendría un rey eterno. A través de las Escrituras nos damos cuenta que esto no ha sido posible. Después de la muerte de Salomón, el reino de Israel se dividió en los días de Roboán. Y la casa de Judá, que era el reino del sur y que la conformaban dos tribus, ya que Judá y Benjamín se fusionaron e hicieron una sola tribu, llamándose la tribu de Judá, ya que de esa tribu venía David, y la promesa decía que de esa tribu vendrían todos los reyes que se sentarían en ese trono. Pero sabemos, hermanos, que en el año 586, con el último rey de Judá llamado Sedequías, este rey fue el último de Judá, pero vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, y capturó a Sedequías y mató a sus hijos delante de sus ojos. Además, Nabucodonosor, o sea, sus soldados, le sacaron los ojos a Sedequías, quedando ciego, y posteriormente llevándolo al cautiverio. Ese fue el final del último rey de Judá. Después vino el cautiverio de 70 años en Babilonia. Después de 70 años regresan a Judá los de la cautividad, pero ya no hubo rey, ya no hubo un trono. Y sabemos que cuando aparece nuestro Señor Jesucristo en escena, cuando Él nace en la ciudad de Belén, quien estaba gobernando Palestina, quien estaba gobernando al pueblo judío, era Herodes el Grande, un incircunciso, un idumeo, es decir, un descendiente de Edom. Este incircunciso era el que estaba gobernando Palestina cuando Jesús nace. Después muere Herodes el Grande y el territorio se reparte entre sus 3 hijos. Pero bueno, esa no es la clase de hoy. Lo que estamos viendo que la promesa que Dios le hizo a David está interrumpido. Hasta el día de hoy no hay trono en Jerusalén, no hay rey y no hay un reino tampoco. El pueblo de Israel aún no se constituye como un reino. Por eso la pregunta de los discípulos, justamente cuando Jesús iba a ascender al cielo, allá en el libro de los Hechos capítulo 1, verso 6, los discípulos le dicen al Señor: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Porque desde esos días no había rey, no había trono, no había reino. ¿Restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y el Señor les dijo: miren, hay cosas que ustedes no saben y solamente el Padre en su sola potestad lo sabe. Pero
El milenio será para que nuevamente se instaure el reino a Israel, se restaure el reino, vuelva a haber un trono, y ahora sí, para siempre, y vuelva a haber un rey que descienda del linaje de David, y ese rey no es más que nuestro Señor Jesucristo. Pero la Biblia dice tantas cosas increíbles, hermanos. Solamente les adelanto este dato. En el reino milenial, David nuevamente gobernará sobre todo su pueblo. Nuevamente, el rey David, que murió hace más de 3000 años, va a resucitar cuando Cristo venga y va a vivir para poder gobernar una vez más sobre su pueblo en el reino milenial. El Señor es fiel a sus promesas, fiel a su pacto. Muy bien, muy bien. Propósito número 2, por el cual se establece el reino de Cristo aquí en la tierra. Ahí les va. Propósito número 2. Cumplir con el significado de toda la profecía bíblica en cuanto al Señor Jesucristo. ¿Qué dice la profecía bíblica en cuanto a Jesucristo? Bueno, Pedro lo resume en un solo texto. Primera de Pedro 1, 10 y 11, pero voy a leer solamente el 11. Primera de Pedro 1, 11. Escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellas. Leeré la última parte. El cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Aquí el apóstol Pedro conecta la primera venida de Cristo, que tiene que ver con su sufrimiento, que tiene que ver con su rechazo, que tiene que ver con su muerte en la cruz. Pedro enlaza las dos venidas de Cristo. Por eso el propósito del milenio es que se cumpla lo que la Escritura decía acerca de nuestro Señor Jesucristo. Él vendría en dos ocasiones a la tierra con diferentes motivos en cada una de ellas. En la primera venida, Él vino como Salvador. En su segunda venida vendrá como Rey para reinar en el milenio. Por eso dice que la primera venida tiene que ver con los sufrimientos y su segunda venida con las glorias que se van a manifestar. Sufrimientos y gloria. Y se cumple pues lo que la Escritura anunciaba acerca de Jesucristo. Ahora, ya para ir aterrizando, hermanos, con la aplicación de este texto, es decir, ¿qué podemos aprender de este texto que nos habla el apóstol Pedro? Porque ciertamente nosotros los cristianos, que éramos antes pecadores, cuando nos arrepentimos y nos convertimos al Señor y formamos parte del cuerpo de Cristo, también a nosotros nos sucederá este mismo proceso. Así como Cristo tuvo dos momentos. Su primera venida fue de sufrimiento. Su segunda venida será de victoria, será de gloria, será de reinado. Será el rey por excelencia de toda la tierra.
también nosotros, hermanos. Miren, voy a leer algunos versículos que se refiere a nosotros y que tiene que ver con una etapa de sufrimiento, pero también una etapa que vendrá después de consolación, de victoria. Romanos 8:18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Segunda de Corintios 1:7. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Segunda de Timoteo 2:12. Si sufrimos, también reinaremos con él. Primera de Pedro 4:12. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con alegría. Leí el 13 de Primera de Pedro 4. Ahora, Primera de Pedro 5:1. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Muy bien, ya para culminar, estos textos nos dicen que los sufrimientos del creyente ahora, en este momento, que las aflicciones, que las pruebas, que los dolores, los temores, las preocupaciones, las debilidades que pasa todo ser humano que vive en este cuerpo corruptible, en este cuerpo mortal, no son nada comparables con la gloria venidera que vendrá un día para nosotros. Por eso el apóstol decía: tengo por cierto que las aflicciones de este mundo son temporales. Hermanos, no van a durar más de 100 años. Nuestras aflicciones no durarán más de 100 años. No importa lo que suframos, no importa lo que sintamos mientras vivimos en este cuerpo mortal, que se enferma, que se duele, que se queja todos los días, no importa. Nuestra mirada debe estar puesta en el autor y consumador de nuestra fe, porque Él mismo pasó ese proceso. Él primero vino para sufrir, para morir y librarnos de la maldición de la ley. Pero en su segunda venida vendrá para darnos la victoria y reinaremos con Él en el periodo milenial. Hermanos, Pedro, Pablo hablaron de estas aflicciones temporales. Por eso tenemos que sobreponernos mediante la palabra de Dios, mediante las promesas. Es la palabra de Dios la que nos va a fortalecer. Es la palabra de Dios que nos va a dar esperanza, aliento, ánimo, fe. Es la palabra de Dios que nos ayudará a mirar las cosas eternas, las cosas que no se ven. Yo les animo a poner nuestra mirada, o hablo a todos, pongamos nuestras miradas en el cielo, en las cosas que vendrán después. Vendrán muchas cosas gloriosas para el creyente, hermanos. Miren,
desde la resurrección de los muertos. Y si usted y yo no hemos muerto cuando Cristo venga por su iglesia, seremos levantados, seremos transformados, le veremos a Él cara a cara. Vamos a comparecer ante su tribunal para ser galardonados. Ese tema ya lo enseñé. Por eso la importancia de servir y amar a Dios, porque habrá recompensas. Luego vienen las bodas del Cordero. Posteriormente bajaremos con Cristo a la tierra. Descenderemos al monte de los olivos. Veremos cómo un gran terremoto hará que ese monte se convierta en un gran valle. Veremos cómo el Señor derrotará a todos sus enemigos. Con el puro brillo, con el puro resplandor de su gloria, acabará con sus enemigos. Y el anticristo, la bestia, el enemigo de Israel, será echado juntamente con el falso profeta al lago de fuego. Luego el Señor dice que servirá una gran cena en el monte de los olivos. Invitará a todas las naciones. Yo siempre he creído que esa gran cena es una cena que tiene que ver con la celebración de las bodas del Cordero. Y entonces será una cena sin igual, de manjares suculentos, de refinados platillos, de vinos exquisitos, dice Isaías 25:6. Búscalo en Isaías 25:6 y de ser posible léelo en la versión nueva traducción viviente o en Dios habla hoy, y mira cómo te describe esa gran cena. Posteriormente reinaremos con Cristo en el milenio, 1000 años. Pero a más de todo esto, ya nunca más moriremos los que hayamos subido con Él a la gloria. Terminado el milenio, veremos cómo todos los impíos serán juzgados y lanzados al lago de fuego eterno. Luego dice que bajará la gran Jerusalén, la gran ciudad bajará. Y nosotros seremos ciudadanos de la nueva Jerusalén. Por eso vale la pena poner la mirada en las cosas que no se ven, en las cosas eternas, porque no son nada comparables con las aflicciones del tiempo presente. Si sufrimos con Él, reinaremos con Él. Apocalipsis lo declara, y reinaremos y viviremos con Cristo por 1000 años. Hermano, hermana, deseo que Dios te bendiga y que abraces esta palabra, abraces esta promesa, porque es para nosotros. Hoy apenas vimos la introducción al milenio, solamente vimos 2 propósitos. La próxima predicación, si Dios lo permite, seguiremos viendo otros 2 propósitos y luego las características del reino. Se va a admirar, se va a maravillar de cómo será ese reino. Que Dios te bendiga, Dios te guarde y hasta pronto. Buenos días. Yo te adoro, Señor, con todo mi ser, yo con salmo te alabaré.